Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 14 de noviembre. Estamos saliendo en vivo, en directo, 9:00 de la noche aquí en Miami. Nos ven en todo Estados Unidos y en Puerto Rico por el aire libre de Mega TV. Después nos ven en todas partes. Mucha gente, muchas gracias. El programa de hoy en el que voy a hablar principalmente de la crisis boliviana, pero una crisis de momento con final feliz, y de la crisis chilena, una crisis de momento con final contrariado. Se lo quiero dedicar a un puñado de personas, comenzando por María Gabriela Bebela Balcázar, que ha venido desde Austria. Gracias, Bebela. A Jacqueline Martín, a Milagros Martel, peruana, y a su querida amiga Verónica, gracias por estar aquí. A Jorge Loizos, que ha fundado el Bailey Fan Club. Suerte con ese emprendimiento, a ver si consigues 4 gatos. A Eliezer Silvera y muy especialmente a una linda pareja que viene de Galicia, España, Paula y Miguel. Miguel está de cumpleaños. Happy birthday, Miguel. Un aplauso para él, por favor. Muy bien. Bueno, cuando me han dicho estos chicos, Jorge Loizos, que ha fundado un fan club, Bailey Fan Club en YouTube, la verdad es que he sentido un poco de pudor, pero quería saludarlo. Me lo pidió y ya está enviado el saludo y mucha suerte. Bueno, vamos a recorrer juntos la actualidad. Estoy muy contento porque esta mañana en Buenos Aires, en su muy sintonizado programa de Radio Mitre, yo soy fiel oyente de esa radio argentina, el gran periodista, muy prestigioso periodista Marcelo Longobardi, aludió a nosotros y a nuestro programa y a la denuncia que he hecho aquí esta semana respecto de que Evo Morales, los casi 14 años que fue dictador de Bolivia, controlaba y supervisaba todo el negocio de la producción de cocaína en ese país y principalmente la venta de cocaína desde la región del Chapare, con un montón de aeropuertos clandestinos, al cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, ahora controlado por los descendientes, los vástagos del Chapo. Guzmán y el cártel de Sinaloa compraba cocaína en Bolivia a precios muy baratos, $2.500 el kilo, más o menos. Y luego Guzmán y su ejército de sicarios revendía ese mismo kilo por el que había pagado $2.500 en $17.000, $18.000, o sea, una ganancia de 600% como mínimo. La cocaína era mucho más barata en Bolivia que en Perú y en Colombia. ¿Por qué era más barata? Porque era completamente seguro producir coca, sembrar y cultivar coca y luego convertirla en cocaína en Bolivia, dado que el jefe del Estado, el dictador Evo Morales, era al mismo tiempo, desde el año 96, el presidente de las 6 federaciones cocaleras del Chapare, es decir, el jefe del cártel. Evo Morales consiguió en Bolivia lo que no logró Pablo Escobar en Colombia. Evo Morales, dirigente cocalero desde su juventud, llegó a ser el jefe del Estado de Bolivia. Y desde esa posición no solamente aseguraba absoluta protección policial y militar a los productores de cocaína en Bolivia, sino que además aseguraba absoluta protección a las avionetas mexicanas y venezolanas que aterrizaban en el Chapare a recoger cocaína. Y además se aseguraba de tener el monopolio completo, es decir, era un cártel el que presidía don Evo Morales, ahora irónicamente refugiado en México, donde tenía sus principales clientes de toda la vida. Era un cártel que no admitía competidores. En Bolivia era un monopolio y el jefe de ese cártel monopólico era Evo, y la policía y los militares miraban convenientemente para otro lado. Alguna gente cree que lo que yo digo lo he fabulado, me lo he inventado, que estoy delirando. Dicen que como yo soy un escritor de ficciones, tengo una afiebrada imaginación, y entonces todo esto lo malicio desde mi mente calenturienta, pero que no es verdad. De hecho, mi admirado Marcelo Longobardi dijo hoy que mi posición era extrema y brutal sobre la cocaína que controlaba, supervisaba y vendía Evo Morales. No él mismo al pie de los aviones, claro, ¿no? Pero él estaba al tanto de todo. A los mexicanos principalmente, también a los venezolanos. Bueno, hoy voy a querer compartir con ustedes pedacitos de información
para tratar de demostrar que lo que digo tiene asidero en la realidad, tiene fundamento, que no estoy mintiendo ni exagerando tan siquiera, y que tengo distintas fuentes que confirman lo que me permito afirmar. Es decir, que quizás soy, como dice Longobardi, extremo y brutal. Bueno, extremadamente sincero, brutalmente franco. Pero así eran las cosas en la Bolivia de Evo Morales. Lo que ocurre es que si uno critica a Evo Morales, te dicen racista. ¿Cómo te puedes meter con el pobre Evo, que es indígena, que era analfabeto? Además tú, Baylis, que eres blanco o blancón o blanquiñoso, y eres rico o ricachón y no has pasado por la pobreza. Entonces, si yo critico a Evo, si digo que Evo era un dictador, soy un racista. Si digo que Evo hizo fraude electoral, soy un racista. Si digo que Evo vendía cocaína en Bolivia al cártel de Sinaloa, soy un racista. Entonces nadie se anima a criticar a Evo porque él juega la carta racial para ser invulnerable a las críticas, pero yo no voy a caer en esa trampa. Bueno, yo no he sido el primero en decir en la televisión en español que desde Bolivia, la Bolivia de Evo Morales, Bolivia francamente autocrática o despótica, se destinaba la mayor parte de la hoja de coca a procesarla y convertirla en cocaína. Y esa cocaína, por supuesto, no se consumía solamente en Bolivia. Había que ser muy ingenuo, ¿no?, para pensar que toda la cocaína que se producía en Bolivia la consumían los bolivianos. Pues no, había que vendérsela a alguien. ¿Quién la compraba? Los compradores eran siempre extranjeros, poderosos señores que aterrizaban en sus avionetas. Así fue siempre. Ya en los 80, cuando Evo era dirigente cocalero, así era también. Llegaban las avionetas de Pablo Escobar, del cartel de Medellín o del cartel de Cali. Bueno, esto se afirmó, se reveló o se denunció en una cadena periodística colombiana muy seria, NTN 24, hace pocos años. Esa cadena recogía, hace un par de años, las denuncias que yo cité aquí el lunes y el martes de un periodista español llamado David Beriaín, que grabó un documental, recomiendo que lo vean, titulado Clandestino. Beriaín se convirtió en un infiltrado en el cártel de Sinaloa. Se jugó la vida este muchacho, ¿no? Un valiente. Y desde adentro, desde las entrañas del monstruo, Beriaín confirmó todo lo que luego contó en su documental. O sea que el Chapo compraba cocaína en Bolivia, también en Perú y en Colombia, pero era más cara y era más riesgoso comprarla en esos dos países porque el Estado no protegía a los laboratorios de cocaína. En Bolivia el Estado sí los protegía. Esto dijo NTN 24 hace año y medio, un par de años, nada más, cuando Beriaín lanzó su documental Clandestino, de modo que yo simplemente he recogido estas denuncias y he tratado de simplificarlas para el buen entendimiento de nuestra teleplatea. Hay preocupación entre oficialistas y opositores bolivianos por el documento sobre el cártel de Sinaloa, en la que se denuncia que el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán compraba cocaína en países productores de hoja de coca, entre ellos Perú, Colombia y Bolivia. El documental que revelaría los lugares de donde Joaquín El Chapo Guzmán adquiría cocaína, y esas 3 naciones son mencionadas. David Beriaín es el reconocido periodista español que, según publicaciones, se infiltró en el cartel de Sinaloa durante 3 meses y conoció de cerca esta realidad. El tema generó la inmediata reacción y preocupación en filas opositoras bolivianas. Que nos vean ahora no solamente como un país de transporte, sino también de producción de la cocaína, sin duda de que nos avergüenza a todos los bolivianos cuando acá nuestra lucha frontal es que desaparezca la cocaína. Este reportaje se emitió en NTN 24 hace 2 años más o menos. Esa es la actual presidenta de Bolivia, la senadora Áñez. En aquel momento hablaba solo como senadora de oposición. Fue muy valiente este periodista español Beriaín, hay que seguirle la pista, hay que hablar con él, ¿no? Porque se infiltró en el cártel de Sinaloa, pudieron haberlo matado, y entrevistó a un montón de sicarios y consiguió información verdaderamente alucinante, ¿no? Más fragmentos de aquel documental recogido entonces por NTN 24. El Chapo no es el responsable de la totalidad de cocaína que se introduce a Estados Unidos. El negocio es la traída de la cocaína desde los países productores, Colombia, Perú y Bolivia, hasta Culiacán, Sinaloa. Son las palabras del autor del documental. Los contrarios a la gestión del mandatario indígena consideran que suman las consecuencias ante lo que llaman una débil lucha antidrogas en Bolivia y erradicación de la materia prima de la cocaína, la hoja de coca. Piden investigación.
Es un dato que nos debe de alarmar y que debe de obligar al Estado a realizar las acciones que correspondan para esclarecer esa fuente y los orígenes. Por ahora es un indicio, pero sobre el que habrá que seguir indagando. Tengan en cuenta que cuando Evo asumió el poder, principios de 2006, había más o menos 3.000 hectáreas dedicadas al sembrío o sembradío de hoja de coca en Bolivia. 3.000. Cuando Evo se consolidó como dictador de Bolivia hace unos años, el sembrío de coca, según Estados Unidos, había subido a 35.000 hectáreas. O sea, más de 10 veces. Según la ONU, a 31.000 hectáreas. Pero estaba entre 30 y 35.000 hectáreas. O sea, 10 veces más de hoja de coca sembrada. Comprenderán ustedes que esa hoja de coca no era para masticar únicamente entre la población boliviana. Una parte marginal de esa hoja de coca se consumía dentro de Bolivia. Pero la parte de León se convertía en cocaína. ¿Y esa cocaína quién la compraba? Oficialistas que recientemente aprobaron incrementar los cultivos de hoja de coca hasta 22.000 hectáreas se defienden. Más del 60% exporta Perú, nosotros el 0,03% porque somos un país tránsito. Y si dice el señor Chapo Guzmán que ha venido de Bolivia, será él, pero lo que nosotros podemos reflejar es que Colombia y Perú son los actores principales. Tal vez con esta información puede incomodar a algunos hermanos colombianos y peruanos. Este señor defendía a Evo Morales. La cocaína le salía al Chapo mucho más barata en Bolivia que en Colombia y en Perú. No lo digo yo, tiene sentido. Producirla en Bolivia era totalmente seguro. Tú sabías que la policía y los militares no te iban a caer encima nunca, ¿no? Tú sabías que Evo era el jefe, el factotum, el mandamás. Entonces, para los lugartenientes del Chapo, lo más seguro era aterrizar en el Chapare y no ir a la selva peruana ni a la colombiana, que entrañaba unos riesgos muy superiores. Hasta que surgió un coronel boliviano de nombre Germán Cardona. Este coronel vio que el tráfico de cocaína en Bolivia era exponencial, alucinante y absolutamente impune porque gozaba de la bendición oficial de Evo. Y quiso denunciar esto o quiso interrumpirlo, ¿no? Era un coronel insobornable. Por supuesto, el coronel tuvo que fugarse a Madrid y pedirle asilo político a Mariano Rajoy. Pero esto decía a NTN 24 el coronel Cardona. El coronel boliviano Germán Cardona llegó a Madrid para pedirle al gobierno de Mariano Rajoy que le conceda asilo político. El ex militar denunció que existe una orden del gobierno del presidente Evo Morales para asesinarlo por haber denunciado la existencia de una supuesta red de narcotráfico internacional en el que estarían involucrados el propio mandatario boliviano, Nicolás Maduro, y el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Entrevista exclusiva en NTN 24, Marcelo Moncayo, periodista NTN 24, está con el coronel Cardona. Marcelo, buenos días, buenas tardes para usted y adelante con su invitado. Y entonces el periodista de NTN en Madrid hablaba con este coronel boliviano desertor. Este coronel in situ había visto, ¿no?, los tráficos incesantes de cocaína boliviana destinada principalmente a México. Los mexicanos pagaban $2.500 el kilo. Una tonelada son 1.000 kilos. Una tonelada costaba $2,5 millones. $2,5 millones por tonelada. ¿Ah? Después les voy a decir más o menos cuánto facturaban las 6 federaciones cocaleras, por lo bajo, claro, ¿no?, al cártel de Sinaloa y quizá también a los venezolanos al año. Después les voy a dar la cifra. Ayer dije que calculaba que eran 150, 200 millones de dólares al año. En total, no digo que Evo se quedara con todo eso, ¿no? Evo se quedaría con una parte de eso, la cuarta parte, la tercera parte, no sé. ¿Eh? Pero creo que me quedé un poquito corto. Bueno, este era el testimonio del coronel Cardona desde Madrid. Me informaron de que existía una red que se había armado en el Chapare desde los niveles centrales de gobierno, que incluía un ministro de gobierno, un ministro del Estado, que era Juan Ramón de la Quintana, que había organizado toda esa red de narcotráfico, y que llegaban aviones de Venezuela al aeropuerto internacional del Chapare, que se había declarado internacional exclusivamente para que lleguen aviones de fuera del país, particularmente desde Venezuela. Dejaban armamento militar para armar una guardia plurinacional, que le venían a llamar, que era una guardia que iba a depender directamente del ministro de la Presidencia, una guardia armada. Y que esos aviones salían cargados de cocaína hacia Venezuela y que de allí se distribuía a otros países.
No lo digo yo, ¿no? No me lo he inventado yo graciosamente. Lo dice este coronel desde Madrid que salvó la vida de milagro. Más fragmentos del testimonio valioso del coronel boliviano Cardona. Y este alumno específicamente muy emotivo me dice que el MAS iba a tener un partido político que iba a llegar al gobierno. ¿El MAS es el partido del presidente? El MAS, sí, el partido de Evo Morales, que iba a llegar a conquistar España, que antes éramos conquistados por los españoles, ahora nuestro hermano presidente va a conquistar España, que está aportando a un partido que se llama Podemos, que va a ser el hermano Pablo, que ha venido al Chapare, nos los ha presentado el hermano presidente y que está apoyando y financiando inclusive a través de una fundación a ese partido en España. Interesante, esto yo no lo sabía. Yo sabía que Pablo Iglesias, el chavista español de Podemos, había recibido millones de euros de Chávez por presuntas asesorías o consultorías seguramente inexistentes. No sabía que había recibido fortunas clandestinas de Evo Morales. ¿De dónde sacaba Evo Morales los millones de euros para regalárselos a Pablito Iglesias de Podemos? Bueno, de la venta de cocaína a los mexicanos. Ya les digo, ahora luego les hago los números, pero yo calculo que en total los mexicanos deben de haber pagado 250 millones de dólares anuales. Más o menos. Redondeando, 20 millones de dólares mensuales. 20 millones de dólares. Vamos a suponer que Evo se quedaba con la cuarta parte de eso, o sea que era bien humilde en sus apetencias. Evo ahí se estaba metiendo en el bolsillo 5 millones de dólares. 5 millones de dólares mensuales. Bueno, cuando Pablo Iglesias pasaba por La Paz o por El Alto, por Cochabamba, seguramente le regalaba 2 o 3 millones. ¿Qué serían 2 o 3 millones para don Evo, no? Que le decía a su gente, nosotros vamos a reconquistar España con Pablo Iglesias y con la cocaína. El MAS va a tener también presidente en España. Él lo decía en forma emotiva y expresiva, pero yo le fui indagando y le pregunté si él había visto que le daba dinero. Él me dijo, no, a través de una fundación, alguna organización que hay... Supuestas asesorías. Sí, supuestas asesorías que se estaba financiando a España, al partido Podemos en España. Además del testimonio entonces del periodista español David Beriaín con su documental clandestino emitido en Discovery Channel, además del testimonio de este coronel Germán Cardona, asilado en Madrid, está el libro de un periodista muy serio brasileño llamado Leonardo Coutinho, que investigó el puente aéreo de droga desde Bolivia a Venezuela y México. Un libro vincula al presidente Evo Morales en un presunto tráfico de drogas. Según el texto escrito por el periodista brasileño Leonardo Coutinho, existe un puente aéreo desde Bolivia a Venezuela y Cuba para transportar cocaína. Esta revelación la habría hecho un expiloto y socio de la aerolínea La Mía, al autor del libro titulado Hugo Chávez o Espectro. Tráfico de cocaína entre Bolivia y Venezuela y Cuba. Ese es el triángulo que denuncia este libro y esta es una denuncia gravísima. Este era el piloto el que estaba hablando. Este era el piloto. O sea, el que veía cómo cargaban las avionetas de cocaína. La cocaína la sellan parecen como ladrillos, ¿no? Y a él le decían, son libros, pero él no es tan tonto, ¿no? Hugo Chávez o Espectro, cómo el presidente venezolano alimentó el narcotráfico, financió el terrorismo y promovió el desorden mundial. Así se presenta el libro en cuyas páginas menciona al gobierno del presidente Evo Morales. El puente aéreo de la cocaína es el capítulo que hace referencia a supuestos narcovuelos, aeronaves militares, dice, con aprobación de los mandatarios. Muchos decían que transportaban en libros. El informante, Rocha, dice, un día yo rompí un precinto y abrí y no eran libros, eran tabletas de cocaína. ¿Y ustedes creen que Evo no sabía nada de eso? Pero si Evo presidía, y todavía preside desde México, las 6 federaciones cocaleras del Chapare. Evo legalizó y expandió el cultivo de la hoja de coca en Bolivia. Evo fue a Naciones Unidas a decir que la hoja de coca era un orgullo de Bolivia. La Constitución que le redactaron a Evo Morales en 2007 dice en su artículo 384 que el Estado protege la hoja de coca. Ahora, somos tan ingenuos de pensar que toda la hoja de coca que se cultiva en Bolivia la mastican los bolivianos o los peruanos. Pero por favor, no, el 94% de toda esa hoja de coca se convierte en cocaína.
Y no es para el consumo interno del mercado boliviano. No hay tantos cocainómanos en Bolivia. Esa cocaína la venden a los carteles poderosos de narcotráfico. Fíjense, quiero sumar otro testimonio para la gente que cree que yo me invento las cosas, ¿no? Este señor fue 4 años jefe de inteligencia en Bolivia. Tenía acceso a la información de la DEA. Yo también tengo un amigo en la DEA, una fuente bastante confiable, me pasa algunos datos. Y este señor revela esto. Enriquecimiento ilícito en razón de cargo. En mi época yo era jefe de inteligencia en Humopar. Aprobé el segundo curso internacional de casas del valor. Durante 4 años tenía acceso a 5 computadores de la DEA. Y conocí vida y milagros de medio mundo de varios dirigentes cocaleros, entre los cuales estaba Evo Morales Ayma. Y cuenta este señor, ex jefe de la inteligencia boliviana, que solo en esos 4 años la DEA le contabilizó a Evo una fortuna superior a $300 millones. Para los que creen que yo exagero, ¿no? Juan Evo Morales Ayma depositó 325 millones de euros en el Banco del Vaticano. Antes se llamaba Banco Ambrosiano. IOR quiere decir Instituto de Obras Religiosas, que administran todo el presupuesto del Vaticano, donaciones, sueldos a los curas, seguridad, administración, etc. Pero tras esa fachada lavan millones de la mafia y de políticos corruptos. Es verdad, yo creo que todo eso es verdad, todo eso lo sabe la DEA. La DEA no podía perseguir a Evo Morales porque era jefe de Estado en Bolivia. Ahora ya es ex dictador en el exilio. Claro que México le ha dado asilo y por lo tanto legalmente tiene un paraguas, una protección invulnerable, ¿no? Pero la DEA le conoce a Evo Morales todas sus travesuras y sus desafueros y sus tráficos promiscuos con carteles de narcotráfico, ¿no? Yo creo que Evo ha escogido México no solo porque se siente seguro, amparado por López Obrador, que es de izquierdas chavistas, pero también porque sabe que ahí cerquita, en Culiacán, están todos sus amigotes, los hijos del Chapo, ¿no? Con los que ha hecho pingües negocios en 14 años. Tenemos que ir a la primera pausa. Antes lo dejo en compañía de nuestro querido amigo Alejandro Cardona. Adelante, querido Alejandro, ¿qué novedades nos traes? Muy cariñoso aquí en el estudio, eso siempre enriquece el programa. Ustedes nos ven, o sea, le dan vida al programa. Nos ven ahora mismo, simultáneamente, nos ven después. Pero este programa lo hacemos entre todos y les agradezco de corazón. Recuerden que cuando Evo Morales se juramentó a principios de 2006, aquella constitución que él no tardó en echar al traste, a la basura, no le permitía reelegirse, pero él cambió la constitución y esa nueva constitución hecha a su medida solo le permitía una reelección. Bueno, solo una. Y tuvo una, y tuvo 2, y ahora iba por la tercera, todas tramposas e ilegales. Entre tanto, la máxima prioridad de Evo, ¿cuál era? Bueno, expandir el terreno, las miles de hectáreas destinadas a sembrar hoja de coca. Para los campesinos del Chapare era inmensamente más redituable o lucrativo sembrar coca que sembrar cualquier otra cosa, y por eso aman a Evo. El presidente Evo Morales hace poco más de un año legalizó la coca del Chapare con el argumento de que sirve para usos culturales y para el acullico o masticado de la hoja, que permite quitar el hambre y el sueño. Nuestro presidente en varias ocasiones en foros internacionales se ha hecho conocer de que la hoja de coca en su estado natural no es estupefaciente. Sin embargo, estudios de Naciones Unidas indican que alrededor del 90% de la coca del Chapare no pasa por los mercados legales. Entonces, ¿dónde va esta producción? La mayor parte de esta coca se sabe que va al narcotráfico. Roberto Lacerna, analista político, considera que la legalización de esta coca es una muestra del poder político de este sector. Claro. Y dicen más del 90%. La cifra exacta, según la DEA, es el 94%. De todo el territorio destinado a la hoja de coca, 94% se convertía en cocaína. Entonces era una mentira del tamaño de una catedral que Evo Morales dijera, y lo dijo en Naciones Unidas, que la hoja de coca era para uso cultural.
en Bolivia. Mentira. Para uso cultural sería el 6%. El resto se convertía en cocaína. Y aspirar cocaína, y yo he sido cocainómano en mi primera juventud afiebrada, es todo menos cultural, créanme. ¿Ah? No es un hábito cultural. No. Uno no adquiere cultura esnifando cocaína, al contrario. ¿Ah? Uno destruye neuronas, uno envilece su espíritu y uno recorta dramáticamente su existencia. Así que yo desaconsejo con bastante autoridad el uso de la cocaína. Es todo menos cultural. Entonces, era una mentira de Evo y de su constitución, ¿no? Que nosotros tenemos que sembrar hoja de coca para masticarla porque no es un estupefaciente. Masticarla, de hecho, y yo también lo he probado, deja un sabor muy amargo y despide o exuda o segrega, no sé cuál es el verbo correcto, alcalina, y eso te excita grandemente. Acelera tu respiración y te da una sensación de energía vagamente, remotamente comparable a la que uno podía obtener aspirando cocaína. De manera que es una tontería pensar que la hoja de coca la masticaban solamente los bolivianos. No era así, solo el 5 o 6% de ella iba para consumo interno, el resto iba para afuera, para convertir en cocaína. Hablaban entonces en este reportaje de NTN habitantes campesinos del Chapare, que glorificaban a Evo porque Evo, al permitirles sembrar coca, les aseguraba un mejor pasar, ¿no es cierto?, ganar más dinero. Los habitantes del Chapare no podrían estar más contentos con la ley de la coca. Hoy se respeta en primer lugar los derechos humanos, ¿no? Y entre eso, cuando se respetan los derechos humanos, pues nosotros estamos contentísimos, ¿no? Evo Morales, igual que todos los demás habitantes de esta tierra, siendo muy joven, migró de Oruro al Chapare. Y luego Evo venía a Nueva York, a Naciones Unidas, y defendía la hoja de coca casi como si fuera la bandera boliviana. Esparciendo entonces, o instalando insidiosamente la idea de que sembrar hoja de coca en Bolivia era honrar las tradiciones ancestrales de aquel país. Casi que sembrar hoja de coca era ser un buen boliviano. Y escamoteando u ocultando la verdad. ¿Cuál era la verdad? Que si tú sembrabas hoja de coca, se la vendías luego a alguien que en un laboratorio con urea y con amoníaco y con otros químicos la reducía a cocaína. No digo que los cocaleros eran cómplices de los productores de cocaína, pero eran su fuente de abastecimiento y esto Evo lo sabía mejor que yo, ¿no? Los pueblos de Bolivia, no solamente los campesinos e indígenas originarios, mineros, petroleros, transportistas, la clase media, estudiantes, consumo de la hoja de coca. Que yo sepa, no hay ningún dato en el mundo que esta hoja de coca ha hecho daño a la salud o ha matado al ser humano. Morales explicó que la hoja de coca no es droga ni es veneno. Además destacó que los esfuerzos desarrollados hasta el momento para erradicar el cultivo de coca han sido inútiles porque 50 años después se sigue cultivando la hoja de coca. Es un pilluelo, ¿no? Es un picarón, Evo, porque muestra la hojita de coca y dice esto no le hace daño a nadie, no mata a nadie, y seguramente tiene razón. Pero esa hojita de coca se convertía en cocaína. De cada 100 hojitas, para resumirlo, 94 hojitas se convertían en cocaína. Las otras 6 las masticaban los bolivianos. Esta es la parte que no te contaba Evo. Entonces, las avionetas mexicanas que aterrizaban en el Chapare no iban a recoger la hojita, no. Compraban el kilo de cocaína, pagaban 2.500 por kilo. Buen precio, precio de descuento, cortesía de Evo Morales. 2.500. En Perú y Colombia te costaba el doble. Y de repente la avioneta no volvía, porque la policía hacía una operación y perdías a tus hombres y a tu avioncito. Entonces, esta es la parte, Evo no te cuenta la película completa. Y los que le vendían cocaína al señor Chapo Guzmán o a otros carteles, o a los venezolanos, al cartel de los soles, como nos lo ha contado el coronel Germán Cardona, ¿ustedes creen que Evo no se quedaba con una partecita de esa plata? Si eran 200, 300 millones de dólares al año. Evo se tiene que haber quedado, yo no digo que con la mitad, no voy a ser tan temerario, tercera parte, cuarta parte. Es bastante, ¿no?
Es bastante. Ya digo, la cuarta parte de 200 millones son 50 millones. La cuarta parte de 300 millones son 120 millones. 120 al año. O sea que el señor Evo Morales se metía en el bolsillo entre 50 y 120 millones de dólares al año. 120 millones de dólares al año son 10 millones de dólares al mes. Entonces, claro. Y eso es en un año. Ahora, Evo estuvo 14 años. Ahora ustedes multipliquen 120 millones de dólares al año. La comisión de Evo Morales, la cuarta parte de lo que facturaban todos los cocaleros de Chapare. 120 por 14 años es un montón de plata, ¿no? Estamos hablando de 1.500 millones de dólares, más o menos, ¿no? 1.500 millones de dólares. Yo calculo que como mínimo, estimado súper prudente, conservador, estimado de una señora mayor, Evo se debe haber levantado 1.000 a 1.500 millones de dólares en estos 14 años que fue dictador, sin robarle al erario público boliviano, ni a la compañía de gas natural. Es decir, que Evo no tenía que meter la mano en la lata como han hecho los chavistas en Venezuela, que metían la mano en la lata de PDVSA, ¿no es cierto? PDVSA era la lata de la que todos saqueaban y desfalcaban. Evo no. Su lata era el Chapare, la cocaína. Y ahí se debe haber levantado 100, 120 millones de dólares mensuales. Y multipliquen eso por 14 años. 120 millones anuales, perdón. ¿Dije bien? 120 millones de dólares anuales. La cuarta parte de 300. La cuarta parte de 300, sí. Más o menos, ¿no? Bueno. Espero estar haciendo bien mis cálculos. De repente me he equivocado. Ahora voy a revisarlos, ¿no? La cuarta parte de 300. Bueno, sí, más o menos, pues más o menos. No sé, yo no soy un contador. No soy un contador. Bueno, 80, 100, 120 millones de dólares al año. Yo, tratándose de Evo, siempre trato de redondear para arriba, pues no me jale para abajo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué dice Estados Unidos de todo esto? ¿Cuánta coca hay en Bolivia? Según la ley antidroga, conocida como la Ley 1008, en Bolivia no debería haber más de 12.000 hectáreas de coca destinadas a los usos culturales, rituales, medicinales y la masticación, conocida como acullico o picheo en Bolivia. Sin embargo, durante el gobierno de Evo Morales, las plantaciones han aumentado hasta llegar a 35.000 hectáreas, según datos de la Administración de Estados Unidos. Esta fue la reacción del gobierno de Morales ante este informe, que le da un aumento del 10% en el último año. El gobierno nacional rechazamos de manera y categóricamente, puesto a que son informes unilaterales. Informes unilaterales, pero eran los informes que hacían los americanos. Evo Morales lo primero que hizo fue dar una patada a la DEA, ¿no es cierto?, para tener total impunidad, total control sobre la producción de cocaína en Bolivia. A la DEA la sacaron a patadas, pero los americanos tienen satélites, tienen drones, pueden contar, pueden mirar y tienen las pruebas, por supuesto. Estados Unidos dice 35.000 hectáreas con Evo, ¿no?, que eran 3.000, subieron a 35.000. Naciones Unidas da una cifra levemente inferior, 30 o 31.000 hectáreas dedicadas a sembrar hoja de coca. Sin embargo, después se hizo público el informe de Naciones Unidas, que indica que las plantaciones de coca crecieron solo en 1% en el último año, hasta llegar a 30.900 hectáreas. En esta ocasión, así reaccionó el gobierno. Con entera satisfacción, puesto a que demuestran el verdadero esfuerzo de los resultados en materia de lucha contra el narcotráfico en todo el territorio nacional. Bueno, así las cosas, ¿no? Después de la pausa, vamos a repasar un poco lo que está ocurriendo en Chile. Estamos todos muy preocupados, los vándalos y los matones siguen destruyéndolo todo. Yo quería dedicar estos primeros 2 segmentos a solidificar mi denuncia, ¿no?, a apoyarla en distintos testimonios, a respaldarla por distintas fuentes. El periodista español, el coronel boliviano, el ex jefe de la inteligencia, Coutinho, el escritor brasileño, todos los cuales dan miradas muy interesantes respecto del florecimiento increíble del narcotráfico en Bolivia, los 14 años de Evo Morales, ¿no? La producción de cocaína se disparó a niveles de récord históricos
y el Chapo Guzmán era el principal comprador de cocaína en la Bolivia de Evo Morales. No hay manera de que ustedes, los defensores de Evo Morales por el mundo, que hay un montón, me convenzan de que Evo no sabía lo que estaba pasando en el Chapare. No me van a convencer de eso. No hay manera de que ustedes logren persuadirme de que las avionetas mexicanas y venezolanas aterrizaban en el Chapare, se cargaban de cocaína y pagaban en millones de dólares en efectivo sin que Evo Morales supiera nada de nada. No hay manera de que me convenzan de que todo eso ocurrió a espaldas de Evo. No, todo eso ocurrió con el consentimiento explícito y la supervisión atenta del jefe del cartel monopólico de cocaína en Bolivia, don Evo Morales Ayma, ex emperador boliviano refugiado en México, protegido seguramente a la distancia, cautelosamente por sus ex socios, ¿no es cierto? Ahora toca que nos traiga buenas noticias nuestro querido amigo Leandro González de Trust Lending. Adelante, querido Leandro. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, prosigue la violencia en Chile, no tiende a amainar, sino al contrario, a arreciar. Chile continuaba convulsionado en busca de una salida política a la crisis que enfrenta desde hace casi un mes. Un balance policial del miércoles arrojó 340 policías heridos en enfrentamientos y 146 manifestantes. Las protestas han dejado un saldo de 22 muertos, otros miles de heridos y considerables daños a edificios patrimoniales. Puede ser justificable sus reclamos, pero la violencia no justifica nada, venga de donde venga. No pocos chilenos, sobre todo jóvenes y de izquierdas, piden cambiar la Constitución. Al cabo de una de las jornadas más violentas desde el inicio de las protestas, la noche del martes el presidente Sebastián Piñera ratificó su propuesta para cambiar la Constitución que se ha mantenido en 30 años de democracia. Aunque existía un consenso en cambiar la Carta Fundamental, su fórmula todavía divide a las fuerzas políticas que la tarde del miércoles se reunieron en la sede del Congreso. Durante la jornada en la que las protestas se dieron, el mandatario sostuvo una serie de reuniones con distintos grupos de la sociedad civil, gremios y organismos sociales. Anoche, después de las 9, hubo saqueos a supermercados Líder y Totus. Hechos delictuales que comenzaron a eso de las 9 de la noche cuando grupos de gran cantidad de personas llegaron al mismo tiempo a distintos recintos comerciales. Estamos hablando de supermercado Líder, también Totus y otros recintos para saquear completamente todos estos recintos. Incluso todo esto quedó registrado a través de los propios usuarios que subieron videos a redes sociales. Nosotros incluso estuvimos en ese mismo punto donde pudimos captar estos momentos donde las personas saqueaban una gran cantidad de productos. Bueno, la barbarie continúa, por lo visto. Debido al paro no había transporte público. Son los inconvenientes de quienes en horas de la mañana debían llegar a sus trabajos. Horas de espera en esta jornada de paro nacional, al que se sumaron los sindicatos de trabajadores del Metro de Valparaíso. A las 7 de la mañana, casi nula movilización. Nos vamos a quedar acá nomás y no se va a poder ir a trabajar. ¿Cuánto rato lleva esperando? Una hora. Una hora, vamos. 40 minutos ya. Hablé con mi jefa y ella ya me dijo que no, que mejor no fuera, porque en verdad ya es imposible llegar. Salí 10 para las 6 de la mañana, 10 para las 6 y son 7:30. Y yo tenía que entrar a las 7. Esta es la odiosa consecuencia de quemar el metro y quemar autobuses. La gente pobre lo sufre. Un sujeto enloquecido sale a disparar con un arma a todo lo que se movía. En su mano, un arma, real o de fantasía, imposible saberlo a simple vista. Lo cierto es que con ella hace lo siguiente. La cuenta de Instagram es Gutito. De ahí el origen de este y otros videos de disparos en las manifestaciones de Plaza Baquedano. Según estos registros, al menos 2 fueron transmisiones en vivo en medio de las manifestaciones que comenzaron el 18 de octubre. Es un malhechor educado. Te dice cuidado y enseguida te dispara. Pero te dice cuidado, ¿no? Prosiguen los saqueos en Plaza Italia.
Todo estaba fuera de control, eran cientos de encapuchados y cualquier cosa a la mano servía de proyectil. Unían fuerzas para derribar las luminarias sin importarles que pudieran caer encima de otras personas. La tensión duró horas en el corazón de la capital. Por instantes hubo momentos más violentos. Un carro de fuerzas especiales atrapado en medio de los manifestantes a punto de ser volcado. Y la policía, bien gracias, cruzada de brazos, atada de manos por órdenes del pusilánime Piñera que no le permite defenderse. Desvalijan y queman una agencia del Banco del Estado. En La Granja, una sucursal del Banco Estado fue destruida y quemada por un grupo de desconocidos. Ingresamos por la parte posterior de la dependencia del banco y se encontró que la bóveda estaba abierta. Desconocemos si había dinero. Observa cómo se meten. Ya están adentro. Saqueos en el Líder de los Prados, saqueada también la Casa Royal de la Alameda, al igual que las oficinas de la Torre Entel. Avanzada la noche, Carabineros continuaba dispersando a algunos delincuentes que seguían robando al interior de varias tiendas. Solo este martes, solo en Santiago, 209 personas fueron detenidas. Martes y miércoles negros en Viña del Mar y Valparaíso. Saqueos, disturbios, destrozos. Viña y Valparaíso tuvieron un martes negro por culpa de unos pocos. Aquí partió todo. No hay nada, creo. Tiempo de sobra para el saqueo y para algo más. Pasadito con los K, ¿qué bajó? Primero el supermercado y luego, muy cerca de ahí, un instituto profesional. Después, una farmacia. Destruyen por completo en Plaza Italia, en el centro de Santiago, un restaurante de carnes argentinas. Al pie de las ruinas, los matones brindan con vino tinto robado del restaurante. Saqueados y quemados, los locales del centro están completamente destruidos. No me importa que tú seas el dueño, que tengas guagua, te vas a recuperar igual. Te vamos a saquear igual. El tradicional restaurante Hacienda Gaucha fue desmantelado. Los encapuchados, con todo el tiempo del mundo, sacaron el mobiliario para hacer barricadas, se repartieron las botellas de vino e incluso se sirvieron una copa. Los trabajadores no podían creer el nivel de destrucción. Increíble, ¿no? Insultante el cinismo de estos jovencitos enmascarados, ¿no? Brindando con vino robado frente a los escombros de un restaurante completamente vandalizado. La fuente de soda contigua también la destruyeron. Así quedó el interior de la fuente de soda, la terraza de los mismos dueños. Algunos metros más allá, afuera del edificio en construcción que este martes fue incendiado, los trabajadores se agolpaban con la incertidumbre de saber qué va a pasar con sus puestos de trabajo. Todos queremos llevar el sustento a nuestra casa y en este caso los afectados somos nosotros. Los vecinos no salen de su asombro. Si no está Carabineros, destrozan igual y si está es peor. Entonces, ¿qué hacemos? Estábamos desesperados todos, estábamos desesperados. Puestos a quemarlo todo, estos incendiarios, estos atilas chilenos, quemaron también un templo precioso en el barrio de Las Tarrias. Hace poquito estuve ahí, la iglesia de la Veracruz, que databa del siglo XIX. A pesar que los vecinos dieron la alerta de inmediato y bomberos llegó pronto al lugar, fue imposible evitar que las llamas avanzaran. El incendio en la iglesia de la Veracruz fue uno de los hechos que marcó la jornada del martes en Santiago. Yo soy vecino del barrio y estoy realmente estupefacto, perplejo, atónito e indignado por lo que ha ocurrido aquí. Es pura delincuencia, todo delincuencia. Así quedó el templo construido en 1853, en el lugar donde habría vivido Pedro de Valdivia, de estilo neoclásico y reconocida por las columnas del acceso principal. La iglesia de la Veracruz fue declarada Monumento Nacional en 1983, parte de la historia patrimonial convertida en cenizas. Qué tristeza, ¿no? Qué horror, qué vergüenza. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Ahora quisiera decirles a todos los que son beneficiarios de Medicare
que hay una compañía muy interesante, muy innovadora, MMM de la Florida, que les trae una propuesta, unos planes muy convenientes. Su representante Diane Negrin está con nosotros. Adelante, por favor. Elegir a las personas por su competencia, no por su origen étnico, racial, ¿no? También toma juramento la señora presidenta Áñez a la cúpula militar. La presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, nombró el miércoles una nueva cúpula militar y a sus primeros 11 ministros. Además, negó las acusaciones del expresidente Evo Morales, según las cuales ella habría llegado al poder mediante un golpe de Estado. El único golpista en este país ha sido Evo Morales. El único golpista que no respetó el voto de los bolivianos fue don Evo Morales y su gobierno. Es verdad, tiene razón. Hacer un fraude electoral es un golpe, ¿no? Presentarse ilegal, tramposamente a una cuarta reelección, contrariando la Constitución, yo digo que eso también es un golpe. Bueno, lo increíble es que el Tribunal Constitucional que había aprobado la candidatura ilegal de Evo, ahora aprueba a la presidenta Áñez. O sea que ya se voltearon todos, son unos chaqueteros, unos tránsfugas. Todos los que eran de Evo, todos esos jueces, ahora están con la presidenta Áñez y dicen aquí no ha habido golpe de Estado. Respaldada por el ejército, la presidenta interina de Bolivia, la senadora opositora Janine Áñez, ha apostado por un gobierno de línea dura para dirigir el país hasta la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales. El Tribunal Constitucional, que en su día dio la bendición a Morales para que se presentara a la reelección indefinidamente, ha dado por buena la autoproclamación sin quórum parlamentario de Áñez. Estos jueces constitucionales bolivianos son unos campeones realmente, dan por bueno todo, siempre y cuando les paguen, ¿no es cierto? Hay que ir a cobrar cada quincena. Luego dan por bueno todo, la candidatura ilegal, el fraude, la renuncia de Evo y la proclamación de la señora Áñez, todo es constitucional. Es increíble estos jueces, ¿eh? Hay que tener amigos así, ¿no es cierto? Qué buenos amigos tenía Evo, qué buenos amigos tiene ahora la presidenta Áñez, que dice que no hay golpe. Quiero dejar en claro que no hay un golpe de Estado en Bolivia. Hay una reposición de la legalidad constitucional. Esta y no otra ha sido la lucha del pueblo boliviano, que fue en las calles, la defensa del voto ciudadano. Y por eso mi tarea será que ese voto se haga valer cuanto antes. Muy bien dicho, presidenta, estamos con usted. Es una fervorosa, casi diría fanática, cruzada religiosa ella, ¿eh? Agita la Biblia para espantar a sus adversarios. Bueno, Putin está con ella y no con Evo. Esto me ha sorprendido sobremanera. Putin se ha apresurado en reconocer como presidenta legítima de Bolivia a la señora Janine Áñez. ¿Qué hijo de Putin era este Putin, ¿ah? El gobierno de Rusia ha reaccionado a Janine Áñez como la nueva líder al frente de Bolivia. Así lo ha reconocido el vicecanciller. Sin embargo, evitó referirse a la mandataria interina como presidenta. Asimismo, el alto funcionario ha dicho que el cambio de poder se ha tratado de un golpe de Estado contra Evo Morales. Regresamos después de la pausa. Para generar violencia, 150 millones de dólares al año, 300 millones de dólares al año, pagados en efectivo por los mexicanos. Nadie era más pudiente en Bolivia que ustedes, los cocaleros. Nadie. Entonces no te hagas ahora el pobretón, el mísero, el representante del proletariado. Esos son cuentos chinos, la plata la movían ustedes. Yo no sé de esos 300 millones de dólares anuales, o sea, 25 millones de dólares mensuales, no sé cuánto te quedabas tú, no sé cuánto. Si era la tercera parte eran 100 millones, ahora vamos a ver si lo hacemos bien, ya la gente se ríe. Si era la cuarta parte eran 75 millones, me lo dijo una señora que tiene ahí una capacidad matemática que desborda la mía, ¿no? Bueno, vamos a decir 100 millones. La tercera parte de todo lo que se vendía de cocaína al mundo era para Evo. Son 100 millones de dólares al año. Puede ser 80, puede ser 120, bueno, vamos a redondear en 100. Era mucha plata. Esa es la gente pudiente, Evo. ¿Quién podía ganar en Bolivia 100 millones de dólares al año sino tú y tus amigotes cocaleros? Todos los cuales ahora deben estar sollozando, trémulos,
en el Chapare. Se les acabó el negocio. Vamos a ver si esta Áñez y el otro Camacho, que también entra con crucifijos al Palacio Quemado, vamos a ver si estos van a permitir que aterricen los del Chapo en el Chapare. Los van a fumigar. Entonces tú has dejado un montón de viudas desconsoladas ahí, en el Chapare. La gente pudiente. Encuentran a un bandido de las FARC sembrado allí también. Hay sorpresas por la captura en Bolivia de un ex miliciano de la extinta guerrilla colombiana de la FARC que resultó herido. Esto en medio de una protesta desatada por la renuncia de Evo Morales. Se trata de Facundo Morales, alias Camilo, quien hizo parte de la temida columna Teófilo Forero. Era prófugo de la justicia colombiana desde el año 2017. Según las autoridades de este país, habría sido contratado para dar instrucciones a los seguidores de Morales. Dar instrucciones. No creo que fueran instrucciones. Este era un pistolero, un tiratiros. Este no da instrucciones, este reparte armas, o petardos, o bombas, ¿no? Bueno, estos eran los amigos de Evo, ¿no? Entonces, por eso a mí me hace una gracia que a Evo lo declaren huésped ilustre del DF. Me hace una gracia, francamente. Habla un policía colombiano que parece que conocía a este forajido. De inmediato nosotros le pedimos la identificación, puesto que hasta hoy en la madrugada no teníamos la identificación de esta persona, y responde al nombre de Facundo Molares Schoenfeld, de 44 años, de nacionalidad de Argentina. Revisado las redes sociales, es identificado como un guerrillero de las FARC, alias Camilo, y que tendría su base en Colombia. Aquí se puede observar donde se indica el paradero del argentino de las FARC, es todo un misterio. O sea, era Che Guevara, era argentino, Che Guevara, el fantasma de Che Guevara, argentino, guerrillero comunista en Bolivia. ¿Va? Y lo capturaron. Regresamos después de la pausa. El rey de España, Felipe VI, continúa en La Habana. Fue muy valiente porque en un discurso dijo: solo en democracia se pueden defender los derechos humanos, y estaba el robot de Díaz-Canel sentado allá a su lado. Los reyes de España han puesto un broche político a su histórica visita a Cuba. En la cena de gala ofrecida al presidente Díaz-Canel, el rey Felipe VI ha afirmado que solo en democracia se pueden defender los derechos humanos, palabras que pudieron sorprender por su dureza a las autoridades cubanas. Horas antes, Felipe VI destacó ante un grupo de empresarios la importancia de las inversiones españolas para la isla, que atraviesa un nuevo periodo de escasez debido al recrudecimiento de las sanciones estadounidenses. Este es otro pasaje de la histórica visita del rey de España a Cuba. España es principal socio comercial de Cuba, el principal de la Unión Europea, llegando a exportar la mitad de lo que exportan la totalidad de los Estados miembros, y es el principal inversor turístico en la isla. Más de 70 hoteles españoles se han implantado en Cuba, y todo ello lo han logrado la empresa española y sus empresarios en unas condiciones muchas veces adversas. Hola. Ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado, si acaso, del programa. Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Gracias por vernos donde quiera que estén, y gracias de corazón a este público tan cariñoso que ha venido desde lugares lejanos como Galicia o Austria o Hialeah. Gracias, buenas noches. Chao, chao.